respetar a las autoridades. Esto es algo que en nuestra mente también debe ser transformado. Si vamos a rendir nuestra vida, pues la rendimos a la máxima autoridad en nuestra vida, que es Dios. Dios está sentado en su trono. Él es rey, Él reina. Entonces, si Él es rey, Él reina, Él debe estar sentado en el trono y no nosotros en el trono, ¿verdad? Como si fuéramos dioses o Dios para nosotros mismos. Dios reina. Dios reina de diferentes maneras, pero ha sido un problema constante en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra filosofía de vida de este mundo. ¿Cómo vivir en este mundo con autoridades sobre nuestra vida? Y ese es un grave problema. Así que el día de hoy yo quiero enfocarme, porque el pasaje así lo dicta. Tenemos que aprender a someternos a las autoridades, cualquiera que ésta sea, en el hogar, en la iglesia, en cualquier área de la sociedad, hay autoridades. Y la obediencia a la autoridad refleja nuestra obediencia a Dios. Es el punto esta mañana. Es un principio incluso de autocuidado y una parte esencial de nuestro testimonio cristiano, la obediencia a las autoridades. La historia de la humanidad está marcada por un hilo constante de rebeldía a la autoridad. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué fue lo primero que pasó en la historia cósmica, digamos? Pues el querubín protector se rebeló contra Dios. Es un pecado, la rebeldía es un pecado que se opone directamente al diseño de Dios. Desde el principio, escúchame, desde el principio, Satanás no solamente se rebeló él, lideró una rebelión. Ya si fuera poca cosa que uno solo se rebelara, liderar una rebelión, ¿verdad? Es el espíritu de Satanás. Liderar una rebelión. Él lideró una rebelión al declararse en su orgullo, subiré al cielo. ¿Has escuchado, verdad? Que él dijo así, Isaías 14. Subiré al cielo, ¿verdad? Seré semejante al Altísimo. Y su desobediencia lo convirtió de un ángel en un demonio. Y trajo caos al universo por completo. Gracias. Esa misma actitud, luego el diablo la usó con Adán y Eva, ¿te acuerdas? Y con Adán y Eva hizo lo mismo. Lideró una rebelión. Y primero Eva cae en la trampa del enemigo, llamándola a ser como Dios. Serás como Dios. No es cierto, te está mintiendo, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Con que Dios te dijo, pero yo te digo que es diferente. Y generó una rebelión en el corazón de Eva. Ahora, no solamente Eva se rebeló contra el mandamiento de su Dios, Eva se rebeló contra el que era su cabeza, su esposo, ¿verdad? Y influenció a su esposo a seguir la mentira de Satanás, querer ser como Dios. Tú sabes luego lo que pasó. Pero a lo largo de toda la Biblia, vemos como la falta de sumisión siempre resulta en juicio. Una y otra vez, a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Como ejemplos, en el desierto, Coré y también sus seguidores desafiaron la autoridad de Moisés, una autoridad que Dios le dio delegada a Moisés. Y entonces le dijo, tú vas a ser como, yo voy a ser Dios para ti, tú vas a ser como Dios para ellos, le dijo Dios a Moisés. Y a algunos no les gustó. Y Coré, por ejemplo, entre otras ocasiones, su hermano, su hermana, pero en esta ocasión Coré y su familia y otros seguidores ahí se rebelaron. Números 16. Israel rechazó al Rey de Reyes para que reinara sobre ellos. Imagínate. Pidieron un rey humano como todos los demás y se rebelaron contra el señorío de Dios en sus vidas. Esto trajo el primer rey, Saúl, ¿tú te acuerdas?
No les fue nada bien. La rebeldía contra la autoridad divina nunca queda sin consecuencias devastadoras. Es un principio bíblico, hermanos. Está por toda la Biblia. Me preocupa, y gracias a Dios porque Pablo toca este tema tratando de transformar nuestra mente. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, seguimos viviendo bajo la misma influencia. Actualmente esto se llama el postmodernismo. Es un movimiento filosófico que a lo mejor tú no lo has escuchado, pero mucha gente lo vive alrededor de ti, lo has escuchado en las escuelas, no le ponen el título postmodernismo, pero es una perspectiva de vida, a ver si lo puedes identificar, una perspectiva de vida que cuestiona y desafía conceptos absolutos de la verdad. Esto es la verdad, y ellos no. O sea, esta es mi verdad. Si esa es tu verdad para ti, ok, échale ganas, está bien. Respeto, ¿verdad? Tu verdad, tu posición, pero esta es la mía. Y hay un conflicto en sus mentes, ¿verdad? Y desafían los conceptos absolutos de la verdad, que incluso están en la palabra de Dios y se rebelan contra la palabra de Dios, que es la verdad, o Jesucristo, que es la verdad. Es un desafío también contra toda autoridad. Y entonces, si va a haber una autoridad en mi vida, o sea, me tiene que convencer. A ver, pero entonces, a ver, esto no está bien. No, esto sí, ¿verdad? O sea, yo estoy de acuerdo, entonces sí lo voy a hacer. O a ver, explícame, ¿verdad? Explícame. Ese es el pensar actual en cualquier lugar. Desafía también la moralidad. Bueno, eso es bueno para ti, pero para mí no. Y esto es malo para ti, pero para mí no es malo, es lo normal. Y cada quien tiene su propia moralidad. Ese es el postmodernismo en pocas palabras. Pero es un espíritu satánico. Perdón que te lo diga así, ¿verdad? Bueno, no me voy a perdonar. Es la verdad. Es un espíritu satánico de autonomía. De yo hago lo que quiero. Yo soy Dios para mí, yo soy más sabio que todos. Eso define nuestra cultura, sinceramente. Los gobiernos son desafiados, ¿verdad? Y le gritan en la cara. Tú has visto cómo golpean a un policía. Las instituciones son despreciadas, entre ellas la iglesia, ¿verdad? Las normas familiares se van abandonando, ¿verdad? Tú ya no eres mi papá, por ejemplo. ¿Has escuchado niños que dicen eso? Y hasta las leyes morales básicas han sido cuestionadas por esta filosofía, en lugar de lo que es el llamado de Dios para todo hijo de Dios, someterse a la autoridad. El hombre posmoderno, por así decirlo, se erige con su propia autoridad. Nadie tiene más autoridad sobre ti que tú mismo. E ignora que ese camino lo va a llevar a la destrucción. Ese camino lo va a llevar a la destrucción. En contraste, Pablo habla aquí sobre la sumisión. Romanos 13, del 1 al 7. ¿Puedes ir en tu Biblia? Romanos 13, del 1 al 7. Ve conmigo ahí para que puedas hacer ahí anotaciones, marques, ¿verdad? Algo que Dios hable a tu vida. Acuérdate que esto es la palabra de Dios, no es una idea que yo me estoy inventando aquí. Romanos 13, del 1 al 7 es nuestro pasaje hoy. Dice de esta manera la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, segunda vez que lo dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios, tercera vez, que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ese es el pasaje que estudiaremos el día de hoy. El principio es que no hay autoridad que no provenga de Dios. Este principio va directamente en contra de una actitud de rebeldía que ha definido a la humanidad y que gobierna nuestra época. Pero ¿por qué Pablo hablaría de esto a una iglesia? A una iglesia, ¿verdad? Bueno, creo que ese es un problema constante en las iglesias. Pero más que un simple mandato, es un llamado a reflejar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que Él no se equivoca, reconociendo su soberanía sobre nosotros y viviendo en el orden perfecto que Él estableció. Así que la pregunta aquí es, ¿cómo debemos responder nosotros a ese desafío? Es un desafío para cada uno de nosotros aquí. ¿Cómo vamos a responder a esto? Bueno, Pablo comienza en Romanos 13 mostrando, enseñándonos la palabra de Dios, hermano, no soy yo, la palabra de Dios nos está mostrando que las autoridades son parte del diseño soberano de Dios y que resistirlas es resistir su voluntad. Cualquier autoridad, no te enfoques ahorita en la iglesia, cualquier autoridad en tu vida, cualquier autoridad en tu vida. Entonces, Dios designa la autoridad. El pasaje lo dice de esta manera: sométase toda persona, o sea, todos, ¿verdad? Sométanse todos, toda persona, a las autoridades superiores. La palabra ahí, someterse, se utilizaba exclusivamente en el ámbito de un amo con un esclavo. Y tú estabas sometido. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, cuando se está escribiendo esto, hermano, amigo, aquí, ¿quién está como emperador en el Imperio Romano? El libro se llama La Carta de Pablo a los Romanos. ¿Quién está sentado en la silla de emperador en ese tiempo? ¿Alguien sabe? Nerón. Nerón, uno de los peores emperadores, era sanguinario. Era como un rey, o sea, aunque era un emperador y tenían ahí casi como una república, pero él lo que decía se hacía. Matar gente, mató a su familia. Él era el emperador. Y Pablo está escribiendo en ese momento: sométanse a toda persona, sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué hago con ese versículo, hermanos? Lo borramos, le ponemos corrector, lo cortamos. No se puede, ¿verdad? Mejor tomémoslo como es, como palabra de Dios. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, una autoridad delegada por Dios, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Dice eso tu Biblia o nada más la mía? También, ¿verdad? Toda autoridad en el hogar, la escuela, la iglesia, el gobierno, la policía, la sociedad en general, proviene de Dios. Tu maestro mala onda, sí. El papá o la mamá que te tocó, pues esos te tocaron. ¿Qué puedo hacer yo? El pastor de la iglesia y sus líderes, ¿qué hacemos?
el policía, la presidenta. Pero el llamado aquí es a respetar la autoridad. Y eso no depende de la calidad del líder, sino de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Resistir equivale a resistir a Dios. Eso es claro el mensaje ahí. Entonces Dios establece autoridades. Por toda la Biblia puedes ver eso, ¿verdad? Nada más traje aquí algunos. Daniel 2:21 para los que están anotando. Daniel 2:21. Él, hablando de Dios, dice Nabucodonosor, él dice, muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Juan 19:11. Jesús en su juicio. Y le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para liberarte y autoridad para condenarte? ¿Quién eres? A ver, Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, pero tú eres la autoridad. Y Dios te dio la autoridad sobre mí. Está hablando Jesús. Génesis 41:40. Está José y Potifar. ¿Okay? Y Potifar le dice, tú estarás sobre mi casa, José, y por tu palabra se gobernará, es el faraón, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y siempre hay una autoridad. Ese es nuestro problema. ¿Tú quieres quitarte las autoridades de tu vida? Siempre hay una autoridad sobre tu vida. Siempre. Siempre somos los segundos. Eso lo aprendí hace años ya. No quieras ser el primero. Lo hemos hablado ya. ¿Quieres ser el primero? Sé el servidor de todos. Todos te pueden mandar. Pero yo sé qué es ir contra cultura. Por eso es transforma tu mente. Pon tu vida en sacrificio. Porque esto no te gusta, no son mensajes populares, ¿verdad? Siempre hay alguien arriba de ti. Incluso Dios, ¿verdad? Efesios 5:23 en el hogar. Porque el marido es cabeza de la mujer, te guste o no. Eso dice la Biblia. ¿Qué hago con ese versículo? No, pero pues él también, ¿verdad? Oh, bueno. Es como Nerón. Te tocó Nerón, ni modo. Tú debes honrar a Dios, honrar su palabra, obedecerla. El marido es cabeza de la mujer. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador. En la iglesia, Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. No es mala onda. Estoy velando por tu bien. ¿Puedo equivocarme? Gracias a Dios no tienes otro pastor como me han contado que los hay. Yo estoy aquí como quienes han de dar cuenta, dice ahí los pastores, como quienes han de dar cuenta. Sujétate a ellos, obedécelos, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no es provechoso. En el gobierno, 1 Pedro 2:17, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Quien quiera que esté gobernando, lo tienes que honrar. En el trabajo o la escuela, 1 Pedro 2:18, criados y todos los que están abajo, estén sujetos con todo respeto a sus amos. No solamente a los buenos y afables. Oye, marca ahí 1 Pedro 2:18. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué hago con esos versículos, hermano? Fue de veras una lucha este mensaje. ¿Qué hacemos con eso? Aún a los difíciles de soportar. Usted tiene que obedecer a quien esté en autoridad, no porque lo ama,
no porque es buena onda contigo, es la autoridad, sea como sea. Aún a los difíciles de soportar. Bueno, si vamos a ser cristianos, si vamos a obedecer la Biblia, eso dice la Biblia con respecto a las autoridades que están sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, dijimos, Dios establece a la autoridad por su soberanía. Así lo quiso Dios. Si un día tu esposo va a cambiar, así lo va a querer Dios y lo va a cambiar. Pero mientras tú muestras un buen testimonio, obedeciéndote y sujetándote a tu esposo, los hijos igual. Ora por tus padres, ves que es bien mala onda, pues ora más por él. Que ni cristiano es, pues más todavía. Y ten un buen testimonio en el hogar. Y lo vas a ganar, dice eso la Biblia. Puede que lo ganes. En el trabajo igual. En todos lados. Aunque las elecciones, ¿verdad? Cuando vamos a votar y pues muchos votaron por Sheinbaum, ¿verdad? Aunque las elecciones humanas parecen determinar a los líderes, es Dios quien en su soberanía, según dice mi Biblia, en su soberanía tiene el control final sobre toda autoridad. Él la establece para cumplir sus propósitos eternos. Yo no sé qué está pasando por la cabeza de Dios. Yo sé lo que tengo que hacer, según lo que dice la Biblia. Pero al final Dios establece, según sus propósitos eternos, demostrando que nada escapa a su perfecto gobierno en la historia de la humanidad, en tu vida personal. Él gobierna a través de personas que Él pone como autoridad en tu vida. Nabucodonosor, le dice Daniel a Nabucodonosor, hablamos de esto el otro día. Es mejor, Nabucodonosor, que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Versículo 26. Y de que quedaba ese árbol ahí como cortado y todo, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. No tú. Que el cielo gobierna. Cuando Nabucodonosor reconoce que el cielo gobierna, le devuelven su razón y él dice, todos los habitantes de la tierra, versículo 35 del capítulo 4 de Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, hablando de Dios, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No lo hay. Él es soberano. Y su soberanía, su autoridad, está marcada a través de diferentes líderes, diferentes autoridades sobre nuestras vidas. Todos tenemos una autoridad. Así que dice el pasaje que desafiar la autoridad es ir en contra de su armonía. Si toda autoridad ha sido establecida por Dios, que es el tema, resistir la autoridad no es solo un acto de desobediencia hacia las autoridades, es una rebelión directa contra el orden divino. Ese desafío quiebra la armonía de Dios en tu vida, en el lugar donde estás rebelándote, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en tu casa. Donde sea que te estés rebelando y tengas esta actitud de rebelión contra la autoridad, va a quebrar la armonía que Dios diseñó para tu vida, que Dios diseñó para esta sociedad en este momento, para tu país en este momento. Acarrea consecuencias que afectan tanto nuestra relación con Él como nuestra vida diaria. Mira, si todos hiciéramos lo que bien nos pareciera, el mundo sería un caos. ¿Estás de acuerdo? Lo hemos visto cuando hay los desastres y no hay policías. Lo viste en Acapulco, ¿no? ¿Qué pasó? Hay un desastre, no hay policías
Y la gente, en lugar de ayudarse unos a otros, de ver qué podemos hacer para salir adelante como comunidad y todo, se empezaron a robar. A robar todo. Nos decían los que viven ahí en Acapulco, se metían a las casas. ¿Tú viste nada más que entraban a Electra, a Coppel, así, al Oxxo? Se metieron a las casas a robar. La gente normal del día a día, como tú y como yo. Si hay anarquía, el mundo es un caos. ¿Por qué piensas que si solo tú te rebelas o te rebelas con un grupito, no va a provocar caos eso? Y deja que te rebeles contra las personas. Te estás rebelando, según el principio que estamos viendo aquí bíblico, te estás rebelando contra el orden y la armonía de Dios, que te dio la vida, que te dio la salvación, tú que eres cristiano, que te da todas las cosas para que las disfrutes, que hace salir su sol para ti. Mira, si alguien tenía autoridad, era el rey David. Él era el rey, no era ni siquiera emperador, era rey. No había más autoridad sobre él. Y aún así, se rebeló contra la única autoridad que tenía, Dios. Cuando él reconoce su pecado con Betsabé, él sabe, no pequé contra Betsabé, no pequé contra Urías, que hasta acabó muerto, no pequé contra el ejército, no pequé contra nadie. Contra ti solo he pecado, le dice en el Salmo 51 a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo reconozco eso para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y él se arrepiente ahí de haberse rebelado contra la única autoridad que él tenía. Nadie está sin autoridad, hermanos, amigos aquí. Yo tengo una autoridad sobre mi vida. Y al final de cuentas, ese que está sobre mi vida tiene otra autoridad sobre su vida. Y ese que está arriba de él tiene otra autoridad sobre su vida. Al final, ¿tú sabes quién está en autoridad sobre todos? Es Dios. Nadie está sin autoridad en su vida. Así que debemos reflexionar, pensar, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a las autoridades en nuestra vida diaria? ¿Cómo respondemos a la autoridad que tienen nuestros padres? ¿Tienen autoridad tus papás? ¿O tú estás haciendo lo que quieres? He visto niños, pegarle a sus papás como, oye, gritarle a los papás. Las caricaturas. Me estaba divirtiendo tanto con Sophie viendo una caricatura hace unos días. Risa y risa los dos. Muy sana la caricatura, se llama, ¿cómo se llama? Bluey, algo así. Pero he visto otras, y series y demás, como Homero Simpson, más antiguas como el bebé que le pegaba de sartenazos a su papá, la familia Peluche, que siempre el papá es hecho nada, y todos nos reímos, ¿verdad? Hasta que te toca a ti en tu casa. Las películas igual, los niños regañando a los papás. Ese es nuestro mundo, hermanos. Enseñándole los niños a los papás, no, papá, esto es así. Ah, caramba. De cabeza el mundo. De cabeza. ¿Cómo estás respondiendo tú a las autoridades en tu vida diaria, a tus padres, a tus jefes, a tus maestros? Siempre el maestro tiene la culpa, siempre el maestro tiene la culpa. A tus líderes en la iglesia, no, pues es que mira que esto, mira que, oh. Y en el gobierno no se diga, ¿verdad? Aparte, a veces dan material para reírse de ellos, para burlarse de ellos, acaban en la cárcel en cuanto dejan el gobierno. Dan material, ¿verdad? Pero no estamos llamados, por lo menos los hijos de Dios, a burlarnos de nuestras autoridades. Así que debemos buscar maneras de mostrar respeto en palabras y acciones a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. ¿Están de acuerdo? Espero que sí, porque eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Pablo explica entonces que las autoridades tienen un propósito específico que está alineado con el carácter justo de Dios.
Por eso es así, porque Dios es así. Dios se manifiesta de esa manera. Entonces, Dios tiene un propósito, no lo hace por mala onda. Dios define, ese es mi segundo punto, Dios define el propósito de la autoridad. Dios define el propósito de la autoridad. Tiene un propósito, que haya alguien sobre ti. Aunque sea difícil de soportar, ya leímos también eso. Romanos 13, 3 y 4 dice, ¿por qué? Porque los magistrados, todas esas personas que están en autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien. Si tú haces bien, no tendrías por qué tener temor. No tendrías por qué estar en problemas con esa persona si tú estás haciendo pues lo que te pidió. Si a mí mi jefe me pide algo y lo hago, yo no tengo por qué temer. Yo puedo ir a su oficina cada vez que me habla. No tengo por qué temer, pero cuando alguien te habla para la oficina y tú empiezas a pensar todo lo malo que hiciste, pues es por todo lo malo que hiciste. Pero el magistrado, la autoridad, no está para infundir temor al que hace el bien. Sí está para infundir temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Es lo que quieres? Pues haz lo bueno. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque el servidor de Dios le llama, ya lo llamó magistrado, lo llamó autoridad sobre tu vida, ahora lo llama que es un servidor de Dios. ¿Está claro en la palabra de Dios? Todos los líderes en tu vida son servidores de Dios para ti. Son sirven a Dios. A los propósitos de Dios. ¿Cuál es el mayor propósito de Dios? Vas a decir, establecer su reino en el universo. ¿Cuál es el mayor propósito de Dios para contigo, en tu vida? Formarte a la imagen de Cristo, gracias. Formarte a la imagen de Cristo. ¿Por qué quieres dejar la autoridad? Porque quieres seguir siendo como eres. Y no quieres entrar en el taller de Dios que tiene un propósito al poner autoridades sobre ti para que tú te corrijas, como Él mismo, Jesús, se sometió a la autoridad de su Padre. El mismo Jesús aprendió la obediencia. Se sometió. Yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago lo que me pide mi Padre. ¿Has leído esa parte? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tenía un propósito y una autoridad sobre su vida. Es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque también, no solamente está para alabanza, también no en vano lleva la espada. No en vano lleva la espada, por eso tiene autoridad sobre tu vida. Y vuelve a decir, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios diseñó entonces las autoridades para mantenernos en el orden correcto. Castigar o disciplinar el mal es parte de lo que tiene que hacer una verdadera autoridad. ¿Qué padre hay si deja a su hijo sin disciplina? ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Qué padre es ese? No es su hijo, es un bastardo entonces. O sea, hijo de otro. ¿Verdad? Pero al que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. O sea, a las 5 de la mañana, 2 cinturonazos. Nada más. No, desde chiquito esa es la idea, ¿verdad? Desde muy chiquito lo va corrigiendo porque la rebeldía está pegada, dice Proverbios. La trae pegada, está unida al corazón del muchacho. Pero la vara de la corrección lo apartará de ella. Y lo vas a bendecir. Es para su bien. Esto me duele más a mí que a ti, le puedes decir. Pero es necesario. Y 2 varazos. 3 si te dice una mentira. Fuerte, eso no está permitido. Pero tiene un propósito, eso refleja la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la gracia también de Dios. Mira, Génesis 9:6, está saliendo Noé del arca
Y Dios no ha puesto la ley como lo hizo con Moisés, pero dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y empieza a poner leyes, reglas para el cuidado, que no se mataran unos a otros. Estoy en Génesis 9, ni siquiera es Éxodo. Luego pasan Moisés y todo, llegan los jueces, jueces 2:16, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, y dice jueces 2:16 que entonces Jehová, Dios, tuvo que levantar jueces, ¿verdad? Levantó jueces para que los librasen de las manos de los que los despojaban, y los jueces tenían autoridad, y era una autoridad para el cuidado del pueblo. Así como la policía está para mantener el orden público, los maestros están para guiar a las nuevas generaciones a través del conocimiento y la disciplina, pero se necesita un orden y se necesita respetar la autoridad en todos lados. Entonces sí, teme, porque las autoridades corrigen el mal y son servidores de Dios para corregir el mal. En la iglesia, hermanos, estoy hablando en todos lados, de repente voy a tocar la iglesia. En la iglesia hay disciplina. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar la iglesia, el testimonio que tenemos para con los de afuera. Y si un líder de esta iglesia te llama la atención con la Biblia en la mano, pon atención, porque es servidor de Dios para tu bien. Y si te va a corregir, toma la disciplina como una corrección para tu vida y corrige tu vida. Primera de Pedro, las autoridades corrigen el mal. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Ahora Pedro dice, por causa del Señor, o sea, por el testimonio, por su nombre, por causa del Señor, y utiliza lo mismo, sométanse a toda institución humana. A mí, yo y Dios, me dijo el otro día un adolescente. No, pero mira, es bueno buscar consejo. No, yo no busco consejo, yo y Dios. Entiendo que eres un adolescente, ¿verdad? Cuando te des de topes contra la pared, vas a necesitar una institución humana, como la iglesia, como la escuela. Dice, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a un superior, ya a los gobernantes, a los gobernadores, como por él enviados, de parte del Señor, como por él enviados, ¿para qué? Para castigo de los malhechores. Y también, claro, para alabanza de los que hacen bien. Si tú haces bien, lo vamos a hacer bien. Si haces bien, lo vamos a hacer también. Felicitarte, digamos, ¿verdad? Las autoridades también celebran el bien. La tarea de las autoridades es promover un entorno, entonces, donde las buenas acciones sean valoradas. Escuchen, líderes, las buenas acciones deben ser valoradas, fomentadas, honrar a quienes obran con justicia, a los obedientes. Las autoridades deben reflejar ese diseño divino para una sociedad ordenada. Y cuando alguien hace bien, se lleva alabanza. Cuando alguien hace algo mal, se va a llevar corrección. Como en la casa, como en la escuela, como en el gobierno, como en la iglesia. Eso asegura una sólida moralidad dentro de la iglesia y un buen testimonio para los de afuera. Pero tú como persona igual, tú puedes ser luz siguiendo estos principios en donde quiera que estés, en tu casa, en la escuela, en el trabajo y obvio en la iglesia. Si tú eres líder, escucha esta indicación aquí en 2 de Crónicas 19, 6 al 7. Dijo a los jueces, estos son los que tienen autoridad, esto es para los que tienen autoridad en diferentes áreas, los papás, todos aquí tienen autoridad sobre sus hijos. Madres solteras tienen autoridad sobre sus hijos, ¿ok? Los líderes de la iglesia que están aquí, si tú eres líder en algún área, en tu trabajo o en algún otro lado, miren lo que hacen. Estoy hablando de los que tienen autoridades.
que tienen autoridad sobre otros. Miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombre. Ahora, tú que tienes autoridad, estás como representando a Dios en ese lugar. Los papás son el Dios de su casa. O sea, representan a Dios en la casa. Si tu hijo se rebela contra ti, se está rebelando contra Dios. Estás juzgando tú en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con ustedes cuando juzgan. Sea pues con ustedes el temor de Jehová. Ahora vas a actuar como Dios, ten cuidado, ¿verdad? Mira lo que haces, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Eso es importante cuando tú tienes autoridad, hacer lo más justo posible. Te lo digo por experiencia, es lo más difícil que me toca a mí hacer en esta iglesia. Tratar de ser justo con todos. En Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni distinción de personas o acepción de personas, ni admisión de cohecho, que porque me diste un regalo, entonces ya no te voy a decir nada, ¿verdad? Debemos orar por nuestras autoridades en nuestra vida. Buscar maneras de ser un ejemplo de obediencia. Si vas a ser autoridad para alguien, tú primero tienes que poner el ejemplo. Y ser obediente a Dios. Si tú eres el papá, sé obediente a Dios. Si eres un líder en esta iglesia, sé obediente a Dios. Recuerda entonces tu papel como autoridad. Finalmente aquí, Pablo nos llama, o la palabra de Dios nos llama, a someternos con un propósito incluso más profundo que el orden y la armonía. Más profundo. ¿Cuál es el propósito principal de obedecer nuestras autoridades? Honrar a Dios con conciencia limpia. Honrar a Dios con conciencia limpia. Eso va a traer tantas bendiciones a tu vida. Tantas bendiciones a tu vida. Pero sí, Dios, mi tercer punto aquí, Dios demanda sumisión a la autoridad. Ese es el pasaje. Dios demanda sumisión a la autoridad. Versículo 5 al 7, vamos a leer aquí. Dice, por lo cual es necesario, o sea, no es una opción, es necesario. Ahora, pues no, a mí no me gusta ese líder, me voy, ¿verdad? Está bien, ¿sabes qué? A donde vayas va a haber una autoridad. Me cambio de escuela, cuando llegas allá también hay maestros y hay directores y hay prefectos. Pues me voy de la casa, pues si te juntas con alguien, ese va a ser tu autoridad. A ver si te gusta ahora. No, pues me cambio de trabajo, ¿qué crees? Cuando llegues al otro trabajo, también hay jefes. Entonces no es la situación de a dónde vas. Si Dios te llama a ir, adelante. Pero más es una situación del corazón. Entonces ya estás aquí, no estoy corriendo a nadie. Ya estás aquí. Sométete a las autoridades. Estamos para tu bien. No soy perfecto, sí, pero no somos mala onda tampoco. Es necesario, dice la palabra ahí, estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cómo vas a estar bien contigo desobedeciendo a una autoridad impuesta por Dios? ¿Cómo vas a estar bien contigo desobedeciendo? Cuando una y otra vez te lo he mostrado con la palabra de Dios lo que dice, y tú sigues desobedeciendo por motivos de conciencia, ni siquiera por el castigo, por la disciplina, que un día va a llegar. Porque también somos pacientes, como Dios es paciente, pero en un momento en que se acaba la paciencia y te vamos a llamar a ver qué está pasando. ¿Corriges tu vida o hay disciplina? No, me voy de la iglesia. Bueno. Por motivos de conciencia.
Pues por esto, dice, también pagas hacienda, ¿verdad? Pagas los tributos. ¿Por qué? Incluso los de hacienda son servidores de Dios, vuelve a decir. Ellos atienden a esto mismo continuamente. Así que el llamado es pagar a todos lo que debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Pero también le debes respeto a las autoridades. Respeto a las autoridades. Y honrarlas. Al que honra, honra. La obediencia a las autoridades no debe ser solo por temor al castigo, porque quiero agradar a alguien, y entonces lo hago y espero el aplauso, ¿verdad? Es un acto de conciencia delante de Dios. Yo voy a obedecer, me voy a someter, porque quiero honrar a Dios, porque quiero dar un buen testimonio. Y sí, a lo mejor no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero yo no estoy a cargo. Cuando yo esté a cargo, entonces. Y en mi caso en particular, pasó por años, hermanos. No estuve de acuerdo en muchas cosas y todo, pero no me fui. Permanecí sometido a las autoridades, no éramos nada después de haber servido en todo. De decir que íbamos a ser misioneros y no sé qué, y nos bajaron de todo y ni siquiera figurábamos para pastor en la lista ahí de los que estaban. Sometidos, sometidos, sometidos. Y Dios honra eso cuando tú honras la obediencia a tus autoridades. Aún el día de hoy. La obediencia a las autoridades entonces no debe ser por temor al castigo, por querer la aprobación, sino como un acto de conciencia delante de Dios. Yo quiero honrar a Dios. Usted no está sometida a su esposo si él le trae flores o no. Usted se somete al esposo porque eso dice la palabra de Dios y Dios te va a honrar. Empezaron los codazos ahí, ¿verdad? Pero es lo mismo con tu jefe del trabajo. Es lo mismo con el maestro de la escuela. Es lo mismo, hijos, con los padres. Tú obedeces a tu padre porque quieres honrar a Dios. Y es lo mismo en la iglesia, hermanos. No tendría por qué ser diferente. La sumisión es una expresión externa e interna también de que confío en que Dios sabe lo que está haciendo. Si Dios lo puso, Dios lo va a quitar. Si hace las cosas mal, si tiene mal testimonio, se le va a caer el teatro. Si Dios lo puso, deja que Dios lo quite. Pero tú confía en la soberanía y en la sabiduría de Dios para poner autoridades. ¿Ejemplos bíblicos? Claro que lo hay. Daniel mismo. Daniel obedeció al rey en todo, excepto en aquello que contradecía directamente la ley de Dios. Honren a esta estatua. Ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Entonces, si yo, por ejemplo, siendo autoridad aquí, te pido que mientas, claro que no me tienes que obedecer. Si yo te pido aquí que engañes a tu esposa con otro, tu esposa con otra, peor, ¿verdad? Con otro. Pues claro que no lo vas a hacer, ¿verdad? Si te pido aquí, tráeme tu factura del carro y las escrituras de la casa y dalas para Dios y te manipulo, ¿verdad? Estamos fuera de la palabra de Dios. Mi autoridad en esta iglesia y la de los líderes en esta iglesia está enmarcada en la palabra de Dios. Yo no te puedo pedir ni tengo autoridad sobre tu vida fuera de la palabra de Dios. ¿Ok? Yo no puedo mandar en tu casa. Pero tú sí, papá. Tus hijos no. Y así, ¿verdad? Pero si al hijo le pides que mienta, el hijo te puede decir que no. Porque ya te saliste de la ley de Dios, ¿verdad? Como lo hizo Daniel, ¿verdad? Se negó, por ejemplo, a contaminarse con la comida del rey, a honrar una estatua, y aún con respeto lo hizo, ¿verdad? Aún con respeto lo hizo, pero se mantuvo firme, perdón. Entonces
Entonces la sumisión muestra confianza en Dios, en que Él sabe lo que está haciendo con tener esa autoridad sobre tu vida. Al reconocer que Él ha establecido a las autoridades, demostramos nuestra fe en su plan perfecto y nuestro compromiso con Dios de vivir bajo su voluntad, incluso cuando no entendemos plenamente todo el cuadro, todas las circunstancias. Pero así lo quiere Dios. Hay un ejemplo bíblico aquí que quise traer, Mateo 8, el 8 al 10, un centurión romano. Le dice a Jesús, ¿verdad, Señor? Le manda a decir, porque dice, ni digno soy, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará, porque yo sé la autoridad que tú tienes, Jesús. Di la palabra, nada más di la palabra, y yo sé que tú eres Dios. Entonces tú di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cómo tenía esa fe tan grande este centurión? Escucha por qué. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo yo tengo autoridad sobre mí, ¿verdad? Soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y yo sé que así funciona la autoridad tuya también, Jesús. Porque si yo le digo a alguien, le digo a este, ve, él va. Esa es mi autoridad que yo tengo. Y al otro le digo, ven, y él viene, ¿verdad? Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Entonces mi lógica, dice el centurión romano, es que si tú eres Dios y tú tienes toda la autoridad, di la palabra y mi siervo sanará. Porque entiendo de autoridad. Wow. Hasta yo me quedé así la primera vez que el versículo 10 dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel, porque este era un centurión romano, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y conecta el entender el sometimiento a la autoridad con la fe y la confianza que tenía en Dios. La fe y la confianza que tenía en Dios. Por eso el respeto a la autoridad muestra obediencia a Dios. El respeto a la autoridad muestra obediencia a Dios. Respetar a las autoridades no es solo un acto hacia los hombres. Si te dicen ven, si te dicen haz esto, y tú lo haces, eso es respetar la autoridad. Pero no solamente es una expresión de nuestra obediencia a esa autoridad. Obedecer es una expresión de nuestra obediencia a Dios, de nuestra obediencia a Dios. Él estableció esa autoridad para cumplir su propósito en ti. Y debemos entenderlo como tal. Cada vez que honramos a las autoridades, cada vez que no te pasas el alto, cada vez que cumples con tus impuestos, cada vez que obedeces en tu trabajo, cada vez que entregas los trabajos a tiempo en la escuela, cada vez que haces algo bien en la iglesia porque te lo pidieron, cada vez que haces así, honras la autoridad que Dios puso sobre ti y honras a Dios a través de la obediencia. Y si lo haces, la autoridad te reconoce, y olvídate de la autoridad, Dios te reconoce y te celebra, te exalta, te premia. Ese es mi Dios. ¿Cómo lo dijo Jesús? Juan 14:15. Si me amas, ¿qué? Tráeme flores, ¿no? ¿Verdad? Si me amas, unos chocolates. Si me amas, sé mi cuate. Si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Así que debemos todos aquí, todos, incluido el pastor que está aquí. Te lo expliqué la vez pasada que hablamos sobre el cuerpo de Cristo. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, la máxima autoridad en esta iglesia es la palabra de Dios. Pero Dios puso instituciones humanas a las cuales nosotros nos debemos.
En la iglesia puso pastores, maestros, líderes. Y debemos respetarlos. No son perfectos, claro, nadie es perfecto. Pero yo debo respetar la autoridad. Cumples con tus responsabilidades en todos lados, civiles, sociales, morales, pero más allá de un premio, de recibir un sueldo, más allá de honra, ¿verdad? Para ti, lo haces como una forma de honrar a Dios. Y qué buen cristiano es, le dices algo y lo hace. Qué buen cristiano, es que es cristiano, por eso él es así. Eso honra a Dios, da buen testimonio. Necesitamos hacerlo de esa manera. Yo sé que esto quiebra nuestra mente y nuestro orgullo, porque no somos así. Como dije al principio, queremos hacer nuestra santa voluntad, escoger nuestras autoridades, someterme en algunas cosas, pero en otras no. Obtener beneficios sin obedecer. O sea, te crees con derechos, pues. Estoy hablando en todos lados. Uno se cree con derechos. Y entonces, aunque yo no haga nada, tengo el derecho. Ok. Yo lo hago porque quiero honrar a Dios. Y esa es mi motivación. Así que si hay áreas en tu vida donde no lo haces de esa manera, yo te invito a que te arrepientas y busques desde hoy glorificar a Dios con tus actos de obediencia consciente en cualquier área de tu vida. En cualquier área de tu vida. Déjame concluir aquí rápidamente entonces. Las autoridades son instituidas por Dios. ¿Estás de acuerdo? Reconoce entonces que nadie está fuera del diseño divino de la autoridad. El propósito de las autoridades es proteger y guiar. Aunque imperfectas, te están formando a Cristo en ti. Las autoridades son instrumentos de Dios, lo dice 3 veces el pasaje. Son instrumentos de Dios para nuestro bienestar. Y sométete, no por el premio, no para evitar el castigo, sométete como una forma de honrar, de glorificar a Dios. De honrar y glorificar a Dios. Es un testimonio poderoso para este mundo. Esto que estamos viendo el día de hoy. En un mundo que idolatra, ese es nuestro problema. Idolatramos la autonomía. Rechazamos toda autoridad sobre nosotros. Bueno, como hijos de Dios, no debemos ser así. Debemos ser ejemplos vivos de sumisión consciente y respeto a nuestras autoridades. Ese testimonio no solamente glorifica a Dios, señala a Cristo como nuestro Rey Supremo en la vida de cada uno aquí. En la vida de cada uno. Buscando alguna frase que cerrara esto, encontré en un artículo publicado el 18 de marzo del 2016 en Coalición por el Evangelio, un artículo que se llama Solo necesitas obedecer. Dice así, no decía quién lo escribió, por eso no pongo quién lo escribió, pero me pareció acertado. Dice, cada paso de un corazón dispuesto a la obediencia lleva a experimentar la vida abundante en Cristo. Por el contrario, cada paso de desobediencia nos aleja de la alegría de la bondad divina. Y cuánta razón tiene. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.